Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Páginas sin fin, donde nuestro único objetivo es hacer viral el amor por los libros, acercar las últimas publicaciones de los escritores a los lectores habituales y a los ocasionales. Vamos a hacer análisis, revisiones y, sobre todo, reflexiones en torno a los libros más trascendentes, esos libros que han marcado nuestra historia y nuestras vidas. Hoy vamos a conversar sobre un autor inglés, él, de mucha trascendencia, no solamente para la literatura inglesa, que gracias a Borges se pudo, digamos, conocer en la lengua española, y es así como muchos de sus escritos han sido traducidos a la lengua española. Y hoy hemos podido revisarlos de esta manera. Y hay muchos otros que todavía están en proceso de traducción. La conversión es un comienzo de una activa, fructífera, progresiva y venturosa vida para el intelecto, decía Gilbert K. Chesterton. Más conocido como G.K. Chesterton, fue un escritor y periodista británico de inicios del siglo anterior, el siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, hablamos de los innumerables ensayos que realizó, narraciones, biografía, lírica, periodismo, libros de viajes, y se han referido a él, como todos sabemos, como el príncipe de las paradojas. Tiene una obra literaria realmente enorme. Muchos se preguntan, un hombre con tanta, digamos, no solamente trayectoria, sino con tanta vida pública en la que participaba de una y otras tertulias, conferencias, haya escrito tanto. Hoy vamos a hablar de la importancia de sus publicaciones, de la importancia y del valor de los temas tocados en sus obras. Para mencionar algunas de las que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, la saga del Padre Brown, Ortodoxia, el mito del divorcio, el hombre que fue jueves, el hombre eterno, que es de la obra que vamos a hablar hoy. Y para ello vamos a poner en pantalla a nuestro invitado del día, muy sonado durante toda la semana. Vamos a verlo, tenerlo allí, nuestro querido amigo Luis Jesús Durán, periodista y comunicador de profesión, escritor también de diversos ensayos. Luis Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paul? Un gusto estar en tu programa y compartir con tu audiencia, digamos, este momento en el que nos toca explorar a un escritor tan importante y tan trascendente, ¿no? Como Chesterton. Y que lamentablemente de repente no se le conoce demasiado por estos lares, pero que sí es conocido, a ver, en su propio país, obviamente, y por España, en donde también ya se habla bastante de él, ¿no? Sí, en España, digamos que se le conoce muchísimo. Entre semana lo veníamos conversando, incluso en Madrid, en Barcelona, hay diversos clubes de lectura en torno a la literatura de Chesterton, ¿no? Es una gran influencia de la literatura que él ha marcado, ¿no? En España. Y bueno, aquí digamos que lo conocemos por la saga del Padre Brown, digamos que es en cierta forma, aquí en Latinoamérica lo más conocido de Chesterton, ¿no? Luis Jesús, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué hay que leer a Gilbert K. Chesterton?
Bueno, yo creo que Chesterton nos ofrece una mirada, como lo estuvimos conversando previamente, basada en el sentido común, ¿no? Chesterton era una persona que no rehuía el debate en relación a las ideas que en su tiempo estaban en boga. Chesterton nace en 1874, más o menos en la época victoriana, y en ese momento lo que tú tienes alrededor en ebullición en términos intelectuales era, por un lado, el socialismo, el marxismo, el liberalismo, y un poco él empieza a tener una mirada escéptica alrededor de esos temas. Y esos temas nos han acompañado hasta hoy. Esos temas yo creo que no han perecido, no han quedado en el olvido, y que también, como lo estábamos comentando, merecen una mirada a veces a partir del sentido común. Y el sentido común a veces es, como dicen, es el menos común de los sentidos. Se pierde con facilidad cuando naufragamos en ese mar de complejidades, que es precisamente lo que Chesterton, digamos, denuncia como una suerte de tara en la que vivimos, ¿no? A veces nos perdemos entre los conceptos y las ideas un poco confusas, y eso niebla la verdad al final. Entonces, es importante la lectura de Chesterton, las ideas de Chesterton, porque de alguna forma nos sitúan en un entorno que a veces está un poco cargado de esas complejidades intelectuales, ¿no? Fuera bueno, en los libros que yo estaba mencionando, el Padre Brown, Ortodoxia, el tema que toca también cómo abordar este tema del divorcio, el hombre que se llamaba Jueves. Ahí Chesterton menciona mucho el tema de que tenemos que cada día sorprendernos de las cosas, ¿no? Sorprendernos de nuestra propia existencia, sorprendernos del amor, sorprendernos de la naturaleza. Fuera de estos, ¿qué temas en profundidad toca Chesterton en sus obras? Bueno, Chesterton habla básicamente de todo. Básicamente de todo, como te estaba comentando hace un momento, pues él vivió en una época en donde se conversaba mucho sobre, sobre la naturaleza del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Donde el tema del darwinismo, del evolucionismo, estaba muy en boga, donde el comunismo lógicamente tenía un peso muy fuerte, y a cada uno de estos temas, o para cada uno de estos temas, él iba desarrollando una narrativa basado en el sentido común del que estábamos hablando. Chesterton llega a defender la familia, de la que luego diría que hay mucha gente que habla en contra de ella, pero que no saben realmente de lo que hablan, ¿no? Hay mucha gente que quiere, hasta hoy, deshacerse de la idea de la familia, y no saben de lo que realmente se están deshaciendo. Empieza a tocar muchos temas, y en ese proceso se empieza a introducir también desde su anglicanismo primero agnóstico, ¿no? Suave y tenue, a un catolicismo más bien férreo, ¿no? Pero él lo que decía era que él no defendía las verdades de la Iglesia Católica porque lo decía la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica lo decía porque era verdad, y él llegaba a esa comunión, ¿sabes? Entonces, básicamente, él hacía un ejercicio de vislumbrar las verdades
y notaba que ese mismo vislumbramiento o a esas mismas conclusiones también llegaba a la iglesia. Y entonces él sentía allí de que había una comunión que lo invitaba a él seguir investigando. De hecho, eso lo llevó luego a que haga la biografía de San Francisco de Asís, ¿no? Y luego de Santo Tomás. Que Santo Tomás, pues es, digamos, es inmenso en términos intelectuales, ¿no? Pero sin embargo él se pudo arreglar para poder desarrollar toda una narrativa de Santo Tomás que incluso muchos estudiosos, filósofos, miraban con sorprendimiento, ¿no? O sea, les llamaba la atención que un periodista pueda tener ese nivel de conocimiento y de discernimiento, ¿no? Que tenía Chesterton y que no era común, que no es común hasta ahora, ¿no? Pero bueno, el tipo era un genio y no le era difícil, no le era complicado. Entonces él habló de muchas cosas, llegó a hablar del feminismo, llegó a hablar, porque justo a él le tocó la época en donde ya aparecía el feminismo de la segunda ola, y él empezó también a tratar esos temas, ¿no? Que son además contemporáneos, ¿no? O sea, esas discusiones o esos tópicos no se han terminado y al contrario se han exacerbado hasta hoy, ¿no? Sí, ciertamente. Él siempre pues trata de dar, digamos, una explicación de la realidad y de los temas de su época, desde lo que venimos hablando, ¿no? El sentido común. Claro. Pero háblanos un poco del humor de Chesterton, ¿no? Chesterton humorista. ¿Cómo él consigue hablar de repente de la realidad, de las problemáticas, de las situaciones de su época, pero sin perder el sentido del humor también? Bueno, lo que pasa es que Chesterton era un tipo muy optimista, como tú lo estabas comentando hace un rato. O sea, Chesterton era una persona que tenía un sentido del humor muy a flor de piel. Era alguien que sí que es cierto que tuvo una época de, digamos, él lo denomina una suerte de crisis espiritual, ¿sabes? Que en algún momento estuvo al borde, como él lo denomina, de un suicidio espiritual. Muy joven él. Pero que un poco llegó a la conclusión de en vez de mirar el vaso medio vacío, pues mejor lo veo medio lleno. Y en aquella época, pues él todavía no había abrazado ningún tipo de espiritualidad católica, pero sí era un tipo espiritual, ¿no? Ahí aún era anglicano y un anglicano medio agnóstico, ¿no? Un anglicano medio agnóstico. Pero, digamos, autores que a él lo influyeron, como Dickens, como Whitman, digamos, le dieron a él una idea de la belleza natural que más bien lo inspiraba. Y en todas las tertulias en las que él participó ya cuando empezó en el periodismo, pues él era un poco el alma de la fiesta, ¿no? Era un poco el alma de la fiesta. Y no desde un sentido, digamos, egocentrista, sino tal vez desde un sentido más bien bonachón, ¿no? Lideraba un poco esas tertulias en donde se hablaban de los problemas de la Inglaterra del momento, ¿no? De la Inglaterra del momento. De partida, compartía con la gente y eso le hacía un poco que sea muy querido por sus amigos, ¿no? Y bueno, y de esas grandes comilonas, pues eso también le generaron algún tipo de problema físico, pues era un tipo
1,90 m de altura, que en algún momento llegó a pesar 145 kilos. Entonces, era un poco parte de eso. Pero sí es cierto de que tenía un sentido del humor muy a flor de piel, ¿no? O sea, de hecho, se cuenta incluso que ya cuando ya estaba con este problema del sobrepeso, en una de estas giras que tenía, por ejemplo, en Canadá, no podía salir del carro, no podía salir del auto, ¿no? Y tenía problemas para poder salir, ¿no? Y se acerca una señora para tratar de ayudarlo y la señora le dice, bueno, pero, señor, trata de salir del lado, ¿no? Y bueno, y él le dice a la señora, pues, señora, usted no ve que no tengo lado, ¿no? O sea, porque era tan gordo que no podía, era igual por todos los lados. Pero sí, tenía un optimismo natural, ¿sabes? Tenía un optimismo natural y eso lo llevaba lo transmitía en su obra, ¿no? Lo transmitía en su obra. Sí, ciertamente, incluso vamos a conversar sobre una de sus obras, donde juega mucho con el sentido del humor, pero también con el sentido común, donde intenta, o bueno, donde aborda una gran reflexión histórica sobre la naturaleza del ser humano, como es esta obra del hombre eterno, ¿no? Que simplemente si alguien está interesado en la literatura de la lengua inglesa, debe de leer a Chesterton y Claro. debe de leer esta obra, ¿no? Y sobre todo si quiere conocer sobre la literatura o los temas que tocaba Chesterton en sus obras, ¿no? Coméntanos, Luis, cómo a través de esta obra, El hombre eterno, Chesterton aborda, como yo mencionaba, la reflexión de la naturaleza del ser humano. Uh-huh. Bueno, en realidad el hombre eterno nace como digamos, un debate, vamos a decir así, es una respuesta a Wells, que era H. Wells, que era un periodista que en su momento escribió un ensayo que era breve historia de la humanidad, más o menos, ¿no? En donde ofrecía una mirada basada en el evolucionismo, y que un poco explicaba la naturaleza del ser humano y la naturaleza de la religión, además, ¿no? Y el evolucionismo y el materialismo, pues, beben un poco de la misma fuente, tienen vasos comunicantes, y Chesterton, pues, que como estábamos comentando hace un momento, tenía una idea de la vida y de la naturaleza muy espiritual, pues decide contestar, ¿no? Y la manera en donde él, o la forma en la que él contesta, pues es a través de ensayos, ¿no? Hoy la gente contestaría a través de Twitter, probablemente, o a través de un post en Facebook, pero lo que en su época él hacía era un ensayo. Y los ensayos que él utilizaba, pues eran ensayos más bien complejos. ¿Por qué? Porque Chesterton tenía un conocimiento de la historia de Inglaterra y de la historia de Europa bastante amplio, bastante amplio. Entonces, en ese conocimiento, él se apoyaba como para poder dar una explicación que sea diferente al tipo de explicación que nosotros tenemos basados en el evolucionismo, que no niega, obviamente, el desarrollo evolutivo de las especies, pero que sí discute un poco la idea de que incluso las creencias religiosas también hayan seguido el mismo proceso evolutivo como sí lo puede hacer la materia específicamente hablando. Entonces esa es una primera premisa, ¿no? De El hombre eterno. Es un ensayo complejo que empieza desde la prehistoria y termina con Cristo, que es a donde él quiere llegar.
Él considera que una mirada puramente evolucionista o puramente cientificista alrededor del ser humano se queda corta para explicar su naturaleza espiritual. Entonces, él empieza haciendo u ofreciendo una mirada de aquel ser primitivo, prehistórico, que en algún momento utiliza una piedra para hacer un dibujo y sostiene pues que entre esa persona que hace el dibujo y el hombre moderno, el hombre actual, básicamente no hay ninguna diferencia. Ambos están haciendo de alguna forma arte. Mientras tanto, un animal nunca podría hacer algo similar. Nunca podría generar significado a través de una línea en una pared y que esa línea pueda ser contemplada con algún tipo de significación por alguien más, ¿no? Entonces, él afirma que aquello que te motiva a hacer eso es, digamos, una suerte de espiritualidad transversal, que mientras la idea materialista lo que te diría es que de repente un conjunto de elementos formaron la religión o formaron la espiritualidad, ¿no? Y así es como se inventa, él dice que previo a eso ya hubo algo. Entonces, nosotros somos más parecidos, en Chesterton somos más parecidos a ese hombre primitivo que a cualquier animal contemporáneo. Mientras que la misma diferencia se mantiene si vamos miles de años atrás, se mantiene entre cualquier animal que vivió con este hombre primitivo, la misma diferencia en términos de género se va a seguir manteniendo. Entonces, él empieza un poco haciendo ese análisis y llega un poco a la conclusión de que el hombre no es resultado tanto de una evolución, sino es resultado de una revolución. Algo pasó en algún momento que nos diferenció del resto de los animales. Animales que nunca podrían, ni en el mejor de los casos, hacer arte. Y esa empieza a ser su mirada. No es una mirada cientificista, sino es una mirada incluso hasta poética. Y empieza a recorrer la historia de la humanidad hasta llegar a Jesucristo. En ese trayecto entre el ser primitivo y Jesucristo hay todo un intervalo en donde se van generando religiones, se van generando espiritualidades, se van generando mitos y se van generando leyendas. Él dice que detrás de esos mitos y de esas leyendas hay de alguna manera una búsqueda de verdad, que se obnubila, si es cierto, se empieza a obnubilar a través de los panteísmos y de los paganismos que van apareciendo en el tiempo. Pero que siempre el origen a veces es un poco más simple, ¿no? A veces las grandes verdades quedan obnubiladas por las complejidades que nosotros les empezamos a dar a las cosas. Y él utiliza esa analogía, por ejemplo, para hablar de la mitología griega. Cuando toca la mitología griega y todos los dioses griegos que están ahí, lo que hace es decir que el hombre un poco intenta complicar las cosas y va agregando a la idea original de tener un creador, le va agregando una serie de dioses que al ser tantos dejan de ser tales para ser simplemente héroes, ¿no? Y ahí empieza a trazar las primeras diferencias entre, de repente, el dios de los judíos, que al ser los judíos precisamente unos simples pastores, no se vieron contaminados por esa gran cantidad de dioses y diosesillos que van apareciendo en las civilizaciones, entre comillas, un poco más desarrolladas y un poco más complejas. Estos pastores judíos
mantuvieron un dios oculto que más bien no entró en complicidades con otros dioses del momento, ¿no? Sino que más bien mantuvo su propia esencia. Y él dice, Chesterton, que eso mantuvo la pureza, ¿no? Fue más bien ante las críticas que pudo haber en aquel momento y que hay hasta ahora en relación a que tanto los judíos como los cristianos tienen en la primera etapa del Antiguo Testamento un dios guerrero. Chesterton defiende eso, ¿no? Diciendo que este dios guerrero más bien hubiera hecho mal en ser un dios amigo de los otros dioses, porque ya no sería tal, ya no sería Dios. Chesterton llega así, pues, a la idea del cristianismo, ¿no? En donde... Y lo diferencia de otras religiones, de repente del confucianismo, del budismo, en que es un Dios más bien que se abaja, ¿no? Que se abaja y que habla con la gente y que no tiene ningún recato en decir, bueno, yo soy el hijo de Dios. Y que esto no lo podría, y que esto que podría sonar a un atrevimiento, ¿no? O podrías tomarlo como alguien de la época podría decir, bueno, este sujeto está loco, precisamente un loco no se comportaría de la manera como se comportó Cristo en el análisis que hace Chesterton. Entonces, el hombre eterno es una mirada que reniega del materialismo, ¿no? Y que si nosotros lo trasladáramos a la época actual, renegaría también pues, de las corrientes liberales, nihilistas, relativistas que tenemos en la actualidad. Eso es un poco, es un poco el valor agregado, el peso específico que tiene específicamente el hombre eterno, y que además subyace en toda la obra de Chesterton, ¿no? Es un poco mirar con ojos de niño, ¿no? Mirar con ojos de simpleza las grandes verdades. Eso es un poco de lo que habla Chesterton, ¿no? Y en ese camino, pues habla de cosas que son actuales, ¿no? Habla de los roles familiares, de la importancia de los roles familiares, habla de que no necesariamente en una época contemporánea implica civilización. La época contemporánea también puede tener momentos de barbarie. Como momentos de barbarie también hubo para él en la prehistoria, como nosotros podemos intuir, pero que él sostiene que en la prehistoria también hubo momentos civilizatorios, que simplemente no conocemos. Critica desde ese punto de vista también el análisis que hacen los científicos, ¿no? Sobre todo los, digamos, los arqueólogos, los paleontólogos, que tienen una facilidad de inferir cosas y de deducir muy fácil, y que él critica, no negándola, pero sí poniendo en tela de juicio un poco algunas de sus aseveraciones. Entonces, Chesterton nos ofrece una mirada que es poco común en este tiempo, Yo creo de que le robaría el hashtag o el título de un programa, si lo tuviera actualmente. Yo creo de que él utilizaría como título de un programa hipotético a pensar más, ¿no? Pero a pensar más no desde la pura racionalidad, sino a pensar más desde el sentido común, ¿no? Que, como decíamos hace un rato, es el menos común de los sentidos. Creo que eso es un poco el gran aporte que te puede dar la obra de Chesterton. Aquí seguimos. Sí, ciertamente cuando hablamos que Chesterton toca
sin perder digamos, el humor, y invita a reflexionar todo en torno al sentido común. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo tú lo interpretas cuando leemos a Chesterton y cuando, digamos, su visión para reflexionar sobre todo lo que está a nuestro alrededor, eh, es usar el sentido común? Bueno, y yo creo que ahí tienes que tomar en cuenta varios aspectos. O sea, primero que no era un tipo que se peleaba. Él no peleaba, él no discutía, no entraba en esta suerte de demogresca que nosotros tenemos actualmente en la política, por ejemplo, ¿no? Y que tú lo puedes ver de repente en las redes sociales. O sea, la gente entra con facilidad en la dinámica de las consignas y de los insultos, y el mensaje ya no se vuelve, ya deja de ser una conversación o un intercambio de ideas, sino más bien se convierte simplemente en una lucha medio cainita de ideas que simplemente se van repitiendo. Vamos, de memes en el sentido original de la idea del meme, ¿no? Que simplemente que son ideas que se van repitiendo a través del tiempo y que a veces no merecen mayor discusión. Entonces, cuando él escapa de eso, su época también lo ayuda, y Bernard Shaw fue alguien que estuvo muy cerca de él, y Shaw era más bien de una onda de izquierdas, sí, comunista, eh, materialista desde sus puntos de vista, pero sí que es cierto de que eran amigos, eran muy buenos amigos, ¿no? Y podían intercambiar ideas, discrepar de manera radical en muchos aspectos, pero que no se iban a las patadas, no repetían consignas, sino que, como te decía hace un momento, eh, tenían esta discusión a través de los ensayos, pero también se juntaban y hacían debates. Entonces, Chesterton no pierde el sentido del humor, porque además utiliza muchas analogías, muchas alegorías y muchos ejemplos de la vida diaria. Y Chesterton, como Leonardo Castellani, que sería también interesante que lo veamos en algún momento, es de estos autores que escriben y mientras tú vas leyendo, a ti te parece que tú vas descubriendo cosas, ¿sabes? Que tú te quedas y dices, oye, sí, pues, ¿no? Y tú sientes que eres muy inteligente porque lo acabas de descubrir. Eh, y, y, y este tipo de autores pues tienen esa capacidad y lo dicen de tal forma, y lo escriben de tal forma, y lo desarrollan y hilvanan las ideas de tal manera, pues que te hacen creer de que tú estás descubriendo algo y que estás atando una serie de cabos, y llegas a la conclusión de que eres muy inteligente. Pero en realidad ellos son los inteligentes que te están haciendo ver eso, ¿no? Y que un poco te acercan a ti ese tipo de razonamiento. Pues él lo hacía siempre, ¿no? Este, cuando se adelantaba a su tiempo y te hacía ver, por ejemplo, cosas como que cuando el Estado deja de lado la religión, el Estado se convierte en la religión, tú dices, bueno, pucha, no lo había pensado desde este punto de vista. Y sí que es cierto, ¿no? Porque para él la idea de la religión pues era inmanente a cualquier organización humana. O sea, cualquier organización humana te comunica un cierto tipo de espiritualidad. Yo que soy comunicador y que veo el aspecto corporativo de las organizaciones, a mí me queda muy claro, ¿no? A mí me queda muy claro. Entonces, y antes un poco de hablar de cómo yo empato ese tipo de cosas de repente con mi especialidad, tanto como el periodismo como con la comunicación, un poco para cerrar tu pregunta, él era un tipo optimista.
Entonces, yo creo de que ese optimismo, pues, lo empujaba a él a hacer este tipo de críticas que no eran críticas del tipo no eran destructivas, pero sí eran destructivas desde el punto de vista de que desarmaba el argumento del opositor, ¿no? Precisamente porque el opositor normalmente entra en una serie de laberintos intelectuales de los que a veces le es difícil volver, ¿no? Mientras que Chesterton lo hacía tan claro, tan prístino, que desarmaba toda esa argumentación de manera muy rápida, ¿no? Bueno, realmente sí, es sorprendente en la literatura y en la filosofía y en el pensamiento de Chesterton esta conciencia de lo sencillo, ¿no? De lo simple, ¿no? A lo mejor de aceptar la realidad tal como es, sin mayor interpretación por ideología, ¿no? Sino que las cosas existen en la realidad y de esta manera puedes profundizar en la belleza de esta misma realidad. Y eso es lo que eh, sorprende en la literatura de Chesterton, ¿no? Y todo esto cómo nos lleva a comprender no solamente lo que tú puedes observar, ¿no? Toda la naturaleza, sino también lo sobrenatural, ¿no? Que toda su literatura invita a entender la realidad, pero sobre todo admirarla. En tu caso, Luis Jesús, desde tu perspectiva como periodista, en tu filosofía de vida, ¿con qué lecciones te quedas en cuanto a Chesterton? Claro, claro. Bueno, yo creo de que para cualquier persona que haya un poco entrado en la idea de Chesterton, en su, digamos, en su punto de vista, en su dinámica espiritual, además de precisamente fortalecértela, te permite discernir un poco mejor los diferentes eventos sociales que hay en el mundo, ¿no? Y que de alguna manera también te quita una serie de velos, te quita una serie de velos y de dogmas, que a veces tú te los compras porque precisamente los medios de comunicación te ofrecen un menú que ya está previamente servido, y que es básicamente lo mismo. Eh, y sí que es cierto que hay una suerte de narrativa sistémica, ¿no? Que hace que la gente comparta solamente ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento único. Lo que hace Chesterton un poco es derribar eso, ¿no? Lo que hace es derribar. Y te invita a tener una mirada más distante. Precisamente esa es una de las alegorías que él utiliza a la hora de empezar el hombre eterno, ¿no? O sea, cuando tú logras ver, a veces la grandeza de las cosas no las ves cuando estás muy cerca de ellas, ¿no? Tienes que alejarte un poco para poder verlas. Y él menciona que, por ejemplo, hay dos maneras en donde tú puedes llegar precisamente eh, a ese discernimiento, que para él es un viaje. O te quedas en el mismo lugar y tratas desde ese punto mirarlo, o le das la vuelta al mundo y llegas nuevamente al mismo lugar. Para él hay verdades que son transversales, que se mantienen, ¿no? Está en él esta idea de que no toda modernidad es progreso, que es una idea que nos han querido vender también, ¿no? Hoy estamos en el 2020, deberías de cambiar esta forma de pensar, deberías de replantearte las cosas.
por la falacia de que estamos en el 2020, como si el 2020 fuera una inmanencia que implica ya mejora. Chesterton lo que dice es que no toda modernidad es progreso, y él es un tipo tradicional, ¿no? Y por eso también un poco su crítica al capitalismo y su crítica al comunismo, ¿no? Y su intención un poco de proponer incluso temas económicos, miradas económicas. O sea, ya estábamos diciendo que Chesterton ha hablado de todo, o sea, ha hablado de Santo Tomás, ha hablado de San Francisco de Asís, ha hablado de la evolución, y también empezó junto con su amigo Hilaire Belloc a proponer un sistema que sea alternativo precisamente al capitalismo y al comunismo, pero no bajo la idea de que sea una alternativa, sino porque él consideraba que en realidad eso englobaba lo que era la verdad. Y fue precisamente Belloc quien le muestra que la Iglesia Católica había trabajado en una doctrina social que criticaba el capitalismo salvaje de mediados del siglo XIX, y él decide aterrizarla en términos de una propuesta específica, y es así como empiezan a trabajar los temas del distributismo, ¿no? Él decía que la verdadera libertad de alguien estaba, sí que es cierto, en la propiedad privada, pero que esta propiedad privada y la riqueza que se genera a partir de esta propiedad privada debería de ser distribuida de manera equitativa, ¿no? A diferencia del marxismo económico, que te propone más bien un colectivismo, o del capitalismo, que en su fase más avanzada lo que hace es desarrollar plutocracias, ¿no? Que es decir, acumulación exagerada del poder económico por algunos pocos. Entonces, eso es un poco lo que él critica. Y lo que él dice es, bueno, no nos centremos tanto en que la economía le dé poder al Estado, como es lo que hace el socialismo o el comunismo, o que le dé tanta importancia al mercado como lo hace el capitalismo, sino que más bien esa célula de la sociedad esté basada en la familia y en los valores que tiene la gente, ¿no? En sus vínculos. Y tú y yo vemos cómo la sociedad va cortando esos vínculos poco a poco, ¿no? O sea, la idea es un poco ir creando un ser individual, cortado de vínculos lo más que se pueda, nihilista, relativista, ¿no? Y que ya libre de cualquier vínculo que le dé soporte, sea presa fácil pues de una economía que lo que quiere es básicamente sacar lo máximo que él y no piense demasiado, ¿no? ¿La señal? No, seguimos ahí. Estamos. Ya, sí. Eh, Actualmente, Luis, ¿estás leyendo algo más de Chesterton en la actualidad, en esos tiempos, aprovechando que estamos en teoría con más tiempo en casa? Yo, tú sabes que esto es un poco como una anécdota. Una ex enamorada me había regalado un libro de Chesterton. Te conocía, ¿eh? Pero en ese momento yo no leía Chesterton. Yo no leía Chesterton, y ella me regaló, estamos hablando ya de hace algunos años, o sea, estamos hablando del, qué sé yo, pues 2013 tal vez. Entonces, yo al libro no le hice caso, la verdad, me lo regaló, y bueno, empezamos a distanciarnos.
y el libro lo dejé ahí un poco relegado, ¿no? Entonces me dediqué un poco más a los temas profesionales, dejé de lado un poco también la literatura, pero precisamente en esta vorágine de libros, rescaté El hombre que fue jueves, que era finalmente el título que me había regalado mi ex. Entonces, ya con esta nueva curiosidad, lo empecé a revisar, ¿no? Y aquí Chesterton trabaja mucho con el humor, aquí mucho más, ¿no? Si tú quieres conocer al Chesterton intelectual, tienes que mirar los ensayos y los artículos que escribe. Si quieres encontrar al Chesterton del humor fino, de esta suerte de mirada inteligente y lúdica que él tenía, tienes que mirar al padre Brown y tienes que leer a El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves es una alegoría de un grupo de anárquicos londinenses que querían tomar el poder y que querían matar a Dios y a todo lo que representara a Dios. Y lo hacen, y empieza pues toda la historia a través de la poesía, ¿no? Porque Chesterton además practicaba poesía. Y El hombre que fue jueves es una historia breve, es una historia muy, muy entretenida, pero que además también es actual, ¿no? Además es actual. Nos habla de esta suerte de conspiración de gente que quería tomar el poder en Londres y que quería exportar era una suerte de contrarrevolución en contra de los estados y en contra de Dios. Y que luego, bueno, obviamente no voy a contar toda la historia, pero que luego, cuando ya nuestro personaje principal está metido dentro de esta mafia y de esta organización, empieza a tener una serie de aprendizajes más bien espirituales del líder de esta organización, que era alguien a quien en realidad no se le podía ver, ¿no? Pero la obra es muy divertida y tiene un humor puro, ¿no? Un humor como que creo que fue Gilbert Kate Chesterton, una persona muy, muy, muy bonachona, ¿no? Una persona muy bonachona. Que hasta hace un par de años incluso se estuvo tratando de ver si es que entraba dentro de un proceso de beatificación, ¿no? ¿Sabes? Pero que ha quedado ahí un poco en el aire, pero seguramente en algún momento lo van a poner, va a ser San Chesterton o San Gilberto. Así es, ha sido una conversación por momentos profunda en la filosofía y en el pensamiento de Chesterton, que como tú mencionabas, ¿no? Tranquilamente es aplicable en estos tiempos, ¿no? Entonces, invitar desde esa visión, ¿no? Desde esa visión para entender también las cosas que puedan estar pasando actualmente, y liberarnos también y tú lo mencionabas, ¿no? Liberarnos también muchas veces de cargas innecesarias o dogmas innecesarios, que más lo que hacen es complicarnos la vida, esta vida actual, ¿no? Entonces, bueno, ha sido realmente un gusto, Luis, tenerte aquí en Páginas Sin Fin. Espero, bueno, no va a ser la primera ni la última. Este, coméntanos cómo te has sentido en la entrevista. Bueno, la verdad me he sentido muy bien, ha sido bueno, tal vez la gente no lo sabe, pero ya nosotros tenemos una amistad ya de algunos años, tal vez más de 20 años.
Y yo creo pues que los medios sociales nos permiten, nos dan la oportunidad de poder un poco conversar sobre estos temas, compartir con la gente un poco las, digamos, ideas que no solamente pueden tocar el intelecto de las personas, sino que también el espíritu de ellas, ¿no? Chesterton defiende mucho eso. En la literatura no, y es algo que lo puede decir él, y que tú sabes que hace no mucho tiempo también lo definió el padre Manuel Carreira. Es un padre español, que además es un padre que, bueno, ha fallecido, pero que además ha sido asesor de la NASA y es doctor en astrofísica, ¿no? Miembro del Observatorio Astronómico del Vaticano. Entonces él era alguien que decía, bueno, la materia solamente se puede explicar a través de 4 propiedades, ¿no? Que son la nuclear débil, la nuclear fuerte, la gravitatoria y la electromagnética. Pero la materia no puede explicar el universo de las ideas. O sea, la materia no puede, ninguna de estas propiedades que definen la materia pueden explicar la admiración que tú sientes si lees un poema de Vallejo o si lees un poema de Neruda, ¿no? Son elementos inmateriales, no materiales. Tú no lo puedes explicar a través de estas fuerzas. El amor que sientes por tus hijos no se pueden explicar ni por la gravitatoria, ni por la nuclear débil, ni por la nuclear fuerte, ni por la electromagnética. Y menos la puedes replicar en un laboratorio. Frente, ¿no?, a estas ideas contemporáneas que te dicen que somos producto de una serie de reacciones bioquímicas. Pero si eso es cierto, entonces anda y reprodúcelo en un laboratorio. No se puede. No se puede. No hay manera de que la admiración que tú tienes ante la literatura o ante el arte se pueda replicar en laboratorio, ¿no? Entonces, Chesterton, sin ser físico, también llegó a esa conclusión, ¿no? Y eso es lo que le tiene que decir a la gente es, tratamos o pasamos más tiempo en términos de discernir lo bueno y lo malo, lo que espiritualmente nos hace bien o no, incluso sin ser religiosos, más que en las cosas puramente materiales. Y eso ya nos debería de comunicar algo. Nos debería de comunicar que precisamente ese gozo en términos inmateriales o espirituales debería ser el que deberíamos de buscar, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nosotros podemos compartir a través de estos programas, y yo creo que ha sido súper provechoso compartirlos con la gente, ¿no? Sí, muy bien. Hoy día con el periodista Luis Jesús Durán, hemos hablado sobre la literatura inglesa en uno de sus máximos representantes, como es Gilbert Keith Chesterton, en el cual nos plantea entender la realidad desde el sentido común y desde ahí empezar a admirarla. Luis Jesús, muchas gracias por tu disponibilidad, por el aporte vertido hoy a la luz de la literatura de Chesterton. Y bueno, nos estamos viendo entonces contigo también la próxima semana. Muchas gracias, Paul. Nos estamos viendo. A mí me pueden encontrar, por cierto, en Durán Comunicaciones. También tengo una fanpage en donde seguramente voy a invitar a Paul y vamos a conversar. Seguramente ya veremos de qué temas conversaremos. Y nada, nos estamos viendo.
y un gusto poder conversar contigo en alguna siguiente oportunidad. Listo, Luis Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias también al público que hoy nos ha seguido. Hasta una próxima oportunidad. Comentarles, queridos amigos, que ya vamos a extender bien la pantalla para poder hacer el comentario completo. Ahí está. El día tan esperado ya llega la próxima semana. Vamos a hablar de la obra de Julio Cortázar, de Rayuela. Vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué debemos leer Rayuela de Julio Cortázar? ¿Cómo leerla? ¿No? Cómo él arma este juego, como lo menciona, ¿no? Un juego para niños en su obra de Rayuela, cómo usa este lenguaje, los temas que toca en esta obra, ¿no? Los opuestos complementarios, cómo aborda la música, el amor. eh, de todo esto vamos a poder conversar y disfrutar con todos estos personajes amantes de la literatura que ven en pantalla, que algunos de ellos ya han estado aquí en el programa Página Sin Fin, otros adelantando ya también su participación, los vamos presentando. Y bueno, hay de todo, hay desde escritores, economistas, contadores, poetas, literarios, periodistas, comunicadores, que nos van a acompañar la próxima semana. Invitarlos también a cada uno de ustedes que nos acompañen la próxima semana y puedan estar con nosotros para hablar sobre Rayuela, para hablar de la música, para hablar del amor, para hablar de este juego, de este lenguaje, de estos opuestos complementos que menciona Julio Cortázar en su obra Rayuela. Y invitarlos también a cada uno de ustedes que nos puedan seguir a través de nuestro centro de expresión oral y tú que me cuentas. Síguenos también en las redes sociales, estamos en Facebook y luego subimos, ya saben, subimos no solamente las entrevistas, sino también otros contenidos de valor literarios y culturales en nuestra plataforma de YouTube de ¿Y tú qué me cuentas? Muy bien, con ustedes pues ya será hasta la próxima semana o hasta la próxima publicación. Síganos en nuestras redes sociales. Toda esta semana vamos a dedicarnos de lleno a ir conociendo la obra de Julio Cortázar, Rayuela. Ya en estos días hemos estado soltando algunos flyers de los versos que podemos encontrar en Rayuela, algunos videos cortos también. Y bien, con ustedes un servidor, Paul Rosas, en este programa Páginas sin Fin, que nuestro único propósito es hacer viral el amor por los libros. Y lo vuelvo a repetir y en cada programa lo vuelvo a decir, leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Genera este hábito cada día y ponte a leer. Muchas gracias por estar ahí.